con mayor transmisión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a todos. Esta es la segunda sesión virtual que tenemos del seminario sobre seguridad, inteligencia y gobernanza del ITAM, que organiza el CSIG el CSIG es de reciente creación, pero el seminario lo organizamos desde el año 2013 y ahora, bueno, hoy, por las circunstancias hemos mudado a esta versión virtual. Hoy me da mucho gusto presentarles a Manuel Balcázar, que es nuestro ponente del día de hoy. Manuel va a hablar sobre perspectivas y escenarios de seguridad en México, pensando en este contexto de la emergencia sanitaria que tenemos actualmente. Manuel es un especialista en inteligencia y seguridad nacional, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Iberoamericana, es egresado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de la Universidad de la Defensa Nacional, tiene una maestría en Administración Pública del INAP y candidato a doctor también por el INAP. Ha colaborado en distintas instituciones públicas, en Presidencia, en la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, y actualmente trabaja en Madison Inteligencia y es orgullosamente para nosotros afiliado al Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM. Manuel va a dar su plática en dos bloques. A la mitad de los bloques y al final va a haber preguntas y comentarios que van a estar dirigidos por Jorge Tello Peón, que también me da mucho gusto que nos acompañe. El ingeniero Tello Peón es codirector del CSIG, es el responsable del establecimiento de buena parte de las instituciones y los servicios de información e inteligencia en México. Fue consejero de Seguridad Nacional, subsecretario de Gobernación, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y actualmente es director general de Madison Inteligencia México, así como fundador y codirector del CSIC. Muchas gracias a los dos y adelante, Manuel. Muchas gracias, Vidal. Hola para todos los panelistas quienes nos acompañan hoy. Y bueno, como decía Vidal, es dar los escenarios y la perspectiva, y va a ser un poco este ejercicio como volver al pasado, porque la evaluación inicial se realizó en enero de este año, cuando todavía no habíamos sido arrollados por la ola del COVID, y lo que se va a hacer al cierre es visualizar las tendencias en función de cómo se está comportando el COVID. Entonces, creo que vale la pena porque rescata varios elementos que están en la discusión nacional, que hoy no los tenemos tan presentes porque el COVID desplazó muchas cosas y de repente pareciera que es el único riesgo que enfrentamos los países y en el contexto global. Pero hay una serie de riesgos más, en este caso los de seguridad, que vamos a revisar. Entonces, vamos a compartir la pantalla, unas láminas para hacer la narrativa sobre lo que considero es como muy importante que tengamos en cuenta. Primero es el balance del año pasado, lo que estamos viendo para este año. Luego viene una metodología de pares comparados para ver cuál de los elementos que se identificaron tiene más vigencia, los escenarios, y cerramos con el COVID y el impacto en la violencia homicida. Entonces, bueno, aquí tenemos como 4 grandes bloques. ¿Qué fue el 2019? Pues el 2019 fue, por un lado, tenemos aquí los ajustes institucionales y doctrinales. Dentro de lo más importante fue la desaparición de la Policía Federal, la desaparición del CISEN y el surgimiento de la Guardia Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que aglutina también toda la parte de protección civil, los órganos de readaptación social, es decir, la parte penitenciaria, y por supuesto a la Guardia Nacional y al CNI. Y vemos también un tema doctrinal que es correspondiente a la administración actual, del mínimo o nulo uso de la fuerza. Eso es como lo más relevante en el bloque de ajustes. En la parte de acciones criminales de alto impacto, lo que más llamó la atención fueron las agresiones en Sinaloa, los ataques contra las autoridades, la liberación de Ovidio Guzmán en octubre del año pasado,
y agresiones a ciudadanos que se han dado en distintos puntos, pero lo más representativo fue el homicidio de la familia Levarón en Sonora y Chihuahua, en los límites, que también generó muchísima atención. En otro bloque que es muy importante, que es la agenda bilateral México-Estados Unidos, y se debatió mucho si se incluía a los cárteles mexicanos como terroristas, las presiones en la frontera sur por los flujos migratorios, que justo se desplegó a Guardia Nacional para contener, y la detención y juicio contra el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que hoy, curiosamente, también está en los medios por la entrevista de la embajadora Jacobson, y se sigue litigando en términos mediáticos. Luego vemos otro gran bloque, que son las expresiones sociocriminales, el huachicol o robo de hidrocarburos, que sigue vigente, el saqueo de transportes de carga y valores, que aquí, meto la acotación, en el marco del COVID, también hubo un llamado sistemático a los saqueos en el marco de la pandemia, y vemos también el desarme y retención de autoridades, que no lo hemos visto tanto, pero 2019 se caracterizó por eso. Y vemos también la recomposición de los grupos criminales, el cártel de Sinaloa, que se mantiene prácticamente igual, quizá un poco más fortalecido, pero en términos generales se mantiene igual. El cártel de Jalisco Nueva Generación, que se fortalece. En días pasados vimos algunos convoyes de esta agrupación en Zacatecas circular. El cártel del Golfo, que se mantiene igual, un relativo fortalecimiento del cártel del Noreste Zetas y un debilitamiento del cártel de Juárez. Aquí vale la pena mencionar también otra expresión surgida en el marco del COVID, que es el reparto de despensas, toda la parte social. Fue muy común ver en distintos estados de la República el reparto de ayuda. El caso de Jalisco, por ejemplo, fue emblemático porque la hija del Chapo Guzmán repartía despensa primero a adultos mayores y después a niños, con la marca registrada que tiene de su padre Chapo 701. Entonces, bueno, eso fue el año pasado. Ahora, ¿qué estamos viendo para este año? Bueno, pues para 2020, de lo más importante en términos de ajustes doctrinales es la Guardia Nacional. Se tardó la incorporación en Policía Federal. Digo, ya entró el decreto en el que esa parte de Policía Federal desaparece. Sin embargo, todavía en términos de doctrina, operaciones, hay temas pendientes. Lo que yo creo no tendría problemas la Guardia Nacional es en la suficiencia presupuestaria. Tiene un tema de derechos humanos pendiente. Agresiones criminales que han recibido, eso es como sistemático. No voy a revisar todos por el tiempo, pero los que considero más relevantes. El CNI pues tiene como principal desafío el fortalecimiento analítico, pensando en lo que se ha dicho y se ha comunicado públicamente que se recibió, y el rediseño de las agendas de riesgo, donde una pandemia tendría que estar por lo menos considerada en los 10 lugares. Aquí vale la pena acotar que el Foro Económico Mundial consideraba las enfermedades infecciosas en el lugar número 10 en términos de impacto. Entonces creo que las agendas de riesgo podrían ayudar mucho al CNI, y sobre todo en algo que está empezando a preocupar en términos de la pandemia, la estimación de personas contagiadas, fallecimientos, aproximaciones para el cese del contagio masivo en la primera ola. En fin, esa parte que es muy importante, desarrollar capacidades analíticas. En el uso de la fuerza, lo que preocupa es que se interprete equivocadamente por transgresores de la ley y se considere que hay una licencia para hacer lo que se quiera al margen de la ley. Entonces ese es un punto de mucha preocupación. Que se pueda desgastar todo lo que es la operatividad, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, policías estatales también. Y en términos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues el mayor desafío es la articulación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la transición hacia el modelo de seguridad ciudadana y de policía, que lo han impulsado, pero también parece haber quedado de lado. En términos de las acciones criminales de alto impacto, hay probabilidad, con baja estimación de ocurrencia, pero que se repita algún evento similar en zonas urbanas que puedan ser escalables en función de las acciones gubernamentales. Es decir, si hay alguna actividad que el gobierno emprenda y no sea de aceptación de los delincuentes, pues que pudiera repetirse. Entonces, esto nos lleva a la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta institucional. Hay esfuerzos importantes a nivel regional, por ejemplo, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, se están organizando para contener al crimen y reducir esta probabilidad.
El tema de homicidios contra familias ajenas a la dinámica criminal también sería posible que se replicara, que se realicen por rivalidad delictiva o confusión con criminales, que son unas de las hipótesis presentes, y esto nos lleva también a la necesidad de un sistema de indicadores de riesgo en áreas vulnerables y una estrecha colaboración entre autoridades y órdenes de gobierno para poder reducir este impacto. En temas de la frontera sur, pues la migración está relativamente detenida. Hay una situación muy extraña, sobre todo porque las fronteras de Guatemala están cerradas. Entonces hay gente que legalmente no puede entrar ni salir. Y digo legalmente porque hay varios puntos de cruce informal que no respetan las reglas de la pandemia, pero que sí, evidentemente, las autoridades están más dedicadas a contenerlas. Entonces, en ese punto también hay una migración extracontinental de África, Asia y Centroamérica que está en esa zona, un poco detenida. El riesgo de cruce de terroristas que ha sido algo permanente y señalamientos por miembros de las maras, que es parte del discurso que toma Estados Unidos y Donald Trump para hacer señalamientos hacia la frontera sur mexicana. Se requiere fortalecer la inteligencia en gobiernos locales y mantener despliegue operativo. No se explica que se pueda contener la presión en la frontera sur si se reduce el efectivo de elementos de Guardia Nacional. El tema de inclusión de organizaciones criminales mexicanas como terroristas es un tema muy ambiguo que depende de distintas interpretaciones. Hasta ahora podemos decir que nos salvamos, pero también hay que tener en cuenta que va a empezar la campaña en Estados Unidos y es un tema que puede hacer mucho sentido en el electorado, entonces no lo dejamos de lado. Se debe de reforzar la cooperación binacional, que al parecer hay buenos señalamientos de cooperación bilateral, pero bueno, esto está en puerta. La detección y juicio del exsecretario de Seguridad Pública también podría debilitar los niveles de confianza, hablar o reflejar la infiltración del crimen organizado en cuerpos de seguridad, fuga de información sensible son los principales riesgos. Y esto también, como les decía, por la entrevista que se publica esta semana en un semanario nacional, pues ha estado en boga, incluso el propio expresidente Calderón ha hecho los señalamientos que estima pertinentes. Hay una directiva firmada por el presidente López Obrador también de desvincular a personajes cercanos al exsecretario. Entonces, es otro tema también que está con presión permanente en la relación bilateral. Expresiones sociocriminales, bueno, vemos que el desarme y retención de autoridades implica una erosión del monopolio legítimo de la violencia y una visión de debilitamiento de la integridad territorial, en tanto cuesta ejercer la autoridad aún con los grupos dedicados para ello. Puede haber también una dinámica de disputa entre grupos criminales, que de hecho existe, pero acrecentarse. En temas del huachicol, bueno, pues la explosión y afectación de personas cercanas a los lugares de extracción o venta. Lilpan en Hidalgo el año pasado es de lo más claro, y el aumento de disputas entre grupos criminales dedicados a este ilícito, y una afectación importante, sobre todo aquí pensando en personas que pueden ir a la informalidad en el marco del desempleo que se podría generar por contracciones económicas, y esto nos conecta con otro punto que es el saqueo de transportes, desabasto en zonas con alta incidencia o rutas, y fortalecimiento de mercados ilícitos. Hay un componente importante de personas que podrían caer en la ilegalidad, en la informalidad, y sumarse a estos esquemas de obtención de bienes para comercializar en la propia informalidad. Dando seguimiento al tiempo, creo que sería aquí la primera pausa. ¿Es correcto? Sí, correcto, Manuel. Si quieres, adelante, Jorge. Correcto. Yo inclusive iba a proponer que siguieras, Manuel, como lo tienes programado, porque se tiene muy ordenado, pero creo que resulta muy funcional en el momento en que estás hablando de las perspectivas y estás agotando la agenda de los temas aislados, poder hacer una reflexión general y preguntarte cómo puedes reunir todos estos elementos de tu agenda para una perspectiva global, porque
se ha hecho el análisis de los elementos para el gobierno federal, pero reconocer que esta percepción de falta de gobernabilidad, lo que describe es bien del crimen organizado, buscando elementos de legitimidad con la repartición de despensas y demás. Esta presencia que tiene en el territorio y que se ha tenido, me parece que se ha tenido a partir de la pandemia, llenando los espacios vacíos cuando se percibe una necesidad de autoprotección, y que es el caso muy acusado de los grupos de autodefensa, en varias partes del país, pero también de las comunidades, inclusive de los presidentes municipales, o las reacciones diferenciadas de los gobernadores tomando medidas en respuesta a mucho de lo que su gente le está pidiendo, sus electores. Y además con un buen sentido político, y creo que no se han equivocado, porque hoy veía algunas de las encuestas que más de 20 gobernadores han mejorado en su percepción, han mejorado su calificación en este último mes, precisamente porque la gente piensa que los que han atendido, que han manejado bien la pandemia. Pero en ese manejo hay muchos elementos de gobierno, es cierto, es más de gobierno, pero sí en el uso de las fuerzas de seguridad pública, inclusive también es cierto con los presidentes municipales, pues que se han tomado atribuciones que no les corresponden y que sin embargo la gente está contenta de que lo haya hecho porque siente que manejan y protegen los intereses ciudadanos. Yo creo que en este ambiente de falta de gobernabilidad y los riesgos que tú describes, ¿tú cómo? Porque yo creo que de alguna manera sería un abrazar a toda la agenda. ¿Y cómo verías entonces estos meses y esta posibilidad de regreso a la normalidad? Porque vamos a regresar con un problema económico como nunca hemos tenido. Los años 30 serían los más parecidos. Y entonces la verdad es que las preguntas me parecen que tienen poca respuesta porque no sabemos lo que va a pasar. Pero de acuerdo a tu experiencia y todos los estudios que has revisado y evaluado tú mismo, ¿cuál es la perspectiva general? Ya estás señalando tú específicamente delitos especiales, seguridad en carretera. Pero a todos nuestros compañeros que nos están viendo, pero a nuestros clientes, a los clientes y a los estudiosos, dirías, oye, ¿qué estás pensando cuando dices va a haber problemas con el transporte, va a haber problemas con las cadenas de suministro, va a haber problemas con la seguridad personal? ¿Conviene tenernos enrejados? ¿Qué dirías tú para esto? Yo creo que ahí te dejo para la última porción para que tú amarres con el resto de tu presentación. Gracias, sí. Yo creo que tiene varias lecturas y la más importante y lo que rescataba, por ejemplo, es cuando sucede la crisis económica de los 80s, del 82, y que se junta también con otra gran tragedia, que son los sismos del 85. Entonces ahí vemos nuevamente causas externas a la economía afectando de manera masiva. ¿Qué pasó en los 80s? Bueno, en los 80s hay dos expresiones. Una organizacional urbana muy importante, donde se funda la Asamblea de Barrios, donde se funda el Sindicato de Costureras de la Topeca. Digo, ya estaba, pero dijéramos que se autoorganiza y nace también un papel muy importante de la sociedad civil, el tercer sector, y empieza a marcar agenda. Esa yo creo que sería una de las derivadas, la autoorganización para cumplir los fines personales o comunitarios. En este sentido, yo creo que el aumento de las remesas en el mes pasado es como una buena señal. Pero también en los 80s surgieron grupos subversivos, el EZLN en particular, es justamente en los 80s cuando migra a la selva lacandona, es en los 80s también cuando el EPR se posiciona. Entonces hay, dijéramos, elementos para que algunas personas, en función de su formación, expectativas y valores, puedan buscar ser absorbidos por la informalidad y otros más autoorganizarse. Eso es lo que yo estoy viendo. Pero aquí habría que ver si los autoorganizados
se van hacia una expresión delictiva o hacia una expresión legítima. De entrada, también pienso que varios aprovecharían las ofertas u oportunidades que está dando el gobierno federal de microcréditos, solo que cuando se agoten y no tengan los resultados esperados, podría recurrirse a los temas de criminalidad. Eso es lo que yo pensaría. Y el crimen pues va a tener una posibilidad, dijéramos, de reclutamiento permanente. Es lo que yo estaría viendo en el corto plazo. Voy a compartir la pantalla para seguir. Entonces, bueno, aquí veo justo esto de la recomposición de los grupos criminales, quiénes se fortalecen, quiénes se debilitan, quiénes se atomizan, que varios de los grupos podrían nutrirse de este enfoque. Entonces, por ejemplo, el cártel de Sinaloa sería una de las organizaciones dominantes y, bueno, enfrentó a las autoridades en los 3 órdenes de gobierno y quedaría como igual, aunque ya en observación. El cártel de Jalisco Nueva Generación es el grupo más fortalecido y está en abierta disputa con otros grupos. Hay alianzas, en el caso Tamaulipas, con el cártel del Golfo. El cártel del Noreste Z se fortalece y mantiene agresión contra las autoridades. El cártel de Juárez, pues parece un poquito mermado, sobre todo a partir del caso Levarón hubo un despliegue importante en la zona. Y hay otros grupos como las organizaciones Arellano Félix, Beltrán Leiva, que están fragmentadas y darían lugar a grupos intermedios. Aquí también es muy importante rescatar una tipología de sicarios que hacía una investigadora de la Universidad de Michoacán, la doctora Arcelia Ruiz. Ella decía que hay 4 grandes tipos de sicarios. Los marginales, que son esos que llegan al sicariato y al crimen por necesidad. Y ahí yo creo que en el marco de desempleo y afecciones económicas podría haber una población importante. Los sicarios marginales, los antisociales, que vienen de entornos depauperados y de conflicto con la ley, que dijéramos, pues están acostumbrados a tener situaciones difíciles y se incorporan como un proceso natural. Y luego vienen 2 tipologías que no participarían aquí, pero nada más rescatemos, que son los sádicos y los psicópatas. No las explico porque los nombres creo que son contundentes, pero siento que oscilaría esta masa poblacional en estos 2 grandes grupos de antisociales y marginales que podrían organizarse e incorporarse a cualquiera de estos grupos. Y aquí también es importante señalar que se podría esperar el surgimiento de esquemas fraudulentos con momento, esquemas que buscan aprovechar la esperanza de la gente y sacar dinero, eso por un lado, y los delitos cibernéticos, no los dejemos de lado, porque también justo una de las primeras reacciones en este tiempo fue, llegan muchos correos con información del COVID, supuestos reportes de la Organización Mundial de la Salud, aprovechan pues la necesidad que hay de conocer y la incertidumbre, hay mucha incertidumbre en el ambiente, la información es incompleta y eso está siendo aprovechado por los criminales, sobre todo en la parte cibernética. Pero en la parte ya real del asalto a transportes, a carreteras, también es muy importante que se considere el mundo no se diseñó para ser compatible con el COVID. Entonces, esa incompatibilidad entre COVID y actividades productivas está teniendo muchos impactos donde quizá las carreteras puedan ser uno de los tramos normales de robo, pero también los lugares de producción mismos. Digo, habría que ver cómo se configura el mundo en términos de sanitización, manejo de personal, pero sí vale la pena como considerar que los espacios tradicionales de ocurrencia de crimen pueden pasar a segundo lugar en algún caso y emerger nuevos contextos de crimen y robo. Ya en la evaluación que se hizo aquí, que les decías de pares comparados, el A y D, que son los ajustes institucionales doctrinarios. Aquí les explico, es muy rápido, se compara cada uno de los puntos, ajustes institucionales y doctrinarios, las acciones criminales de alto impacto, contra sí mismo, contra los demás, menos contra sí mismo, y es una puntuación del 0 al 3. Cuando la diferencia es mucho, con el que se compara se da 3, y cuando es muy baja se da 0 o se da 1. En ese sentido, lo que más tenemos es los ajustes institucionales y doctrinarios. Es lo que más destaca en este momento de parte del gobierno federal. Y bueno, pues esta parte, sobre todo la doctrina, necesita reforzarse de manera sistemática, si no se puede erosionar de manera muy rápida.
Y luego vemos también la recomposición de los grupos criminales, que ocupa el segundo lugar, y en esta recomposición cabe la informalidad, cabe los desplazados, los desempleados, todo el mundo cabe, y creo que también, citando a los clásicos, a ellos les viene como anillo al dedo la crisis. Entonces sí es un tema muy importante. En segundo lugar es la agenda bilateral con Estados Unidos por evidentes razones. Luego tendríamos el tema de las expresiones sociocriminales, que tendrían un penúltimo lugar, y luego las acciones criminales de alto impacto. No vemos mucha probabilidad que se repitan, pero eventualmente podría haber, dependiendo del actuar de las autoridades o de los rivales de los propios grupos criminales. Aquí tenemos algunos escenarios, no los voy a leer por obvio de tiempo, pero me atrevo a decir que estamos oscilando entre el pesimista y el moderado, donde el pesimista, bueno, pues es lo peor, es lo catastrófico, vamos a tener cosas muy graves como la dispersión de grupos criminales en abierto enfrentamiento entre sí contra las autoridades, aumento en los niveles de violencia homicida, que vamos a revisar, y el surgimiento de expresiones antisistema como grupos subversivos. Aquí yo rescato un pronunciamiento que hubo del EPR hace unas semanas, llamando al saqueo. Digo, no fue un tema de propaganda, lo hacen en su órgano de difusión cotidiano, los medios lo replican, pero son de los elementos que hacen falta para que la tormenta siga siendo perfecta, la subversión. Por supuesto, en términos ideológicos está desplazada, pero no la echemos fuera de la agenda, porque también habrían otro tipo de expresiones antisistémicas, grupos muy radicales que podrían irrumpir. Entonces, dijéramos que todavía tenemos un marco importante para llegar al escenario optimista, no estamos ahí todavía, pero nuestro escenario sería el moderado y el pesimista. Referente a la violencia criminal, esta lámina junta los homicidios dolosos diarios que reporta el gobierno federal en su informe de seguridad, y se marcan dos fechas importantes. La primera es el 14 de marzo, donde se anuncian las medidas de transición por el COVID-19. Aquí podemos ver un descenso importante de los homicidios dolosos. Días posteriores cae a lo más bajo que va del año, pero luego sube, y lo contrastamos entonces con lo que pasa el 21 de marzo, que es cuando se anuncia la tercera fase del COVID, pero 2 días antes tuvimos el día más violento en lo que va del año. Y a la fecha sigue siendo un tema preocupante. Si vemos los promedios diarios de marzo y abril, pues son muy altos, 83.4 y 84.6, que son incluso de los más altos de la administración, de lo que va de la administración. Y aquí es muy interesante también reflexionar en temas de cómo en su momento el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana decía que estábamos llegando al punto de inflexión en homicidios dolosos. Eso puede ser cuestionable, todavía la evidencia no es contundente. Y cómo en el tema de la pandemia también hay un debate sobre si se aplana o no la curva. Entonces sí vemos que hay un tema ahí de manejo de números importante en cuanto al manejo del riesgo. Y para concluir, bueno, pues pensaría yo que estamos en una situación inédita. La pandemia se volvió un riesgo a la seguridad nacional de manera disruptiva, intempestiva, nadie lo esperábamos. Requiere una atención prioritaria. Las instituciones de inteligencia y seguridad estaban en proceso de transición. Se encuentran, dijéramos que a medio camino. Los resultados no han llegado en los términos que se esperaban, se está haciendo. Pero bueno, de repente también tenemos entonces espacios de salud transformados en instalaciones estratégicas. Si vamos a la Guardia Nacional custodiando hospitales, vemos también que protegen ciudadanos agrediendo médicos, ciudadanos agrediendo enfermeros, ciudadanos no obedeciendo los esquemas de confinamiento. Digo, más allá de la necesidad real del sustento económico, hay quien deliberadamente no quiere obedecer el confinamiento. Y vemos una misión más para las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales que no tenían contemplada, que es pues verificar que la gente cumpla los protocolos, que estén guardados, que resguarden las instalaciones y además combatir el crimen. Pero lo que estamos viendo aquí es que la pandemia no limita la acción de los grupos criminales, al contrario, está como buscando el apoyo social, y es un apoyo que se da en un momento crítico donde puede generar lealtades importantes.
no por la despensa en sí, sino por la crisis del momento que se está viviendo. Y bueno, a manera de un cierre esperanzador, yo diría la imagen de México después del COVID-19 todavía la estamos construyendo entre todos, ciudadanos, autoridades, academia, medios. Entonces, la gran ventaja que tenemos es que no hay un modelo, el modelo lo tenemos que construir nosotros mismos en materia de seguridad. Y aquí yo rescataría también como lección que no es un tema solo de información, o sea, la gente sabe que no debe de salir a la calle, pero no toma decisiones, no modifica su comportamiento, sobre todo los más escépticos. Entonces veríamos que el México post-COVID-19 puede ser un México basado en diseño de políticas de incentivos y de ir ayudando a que los ciudadanos tomemos las mejores decisiones, el gobierno también, y hacer que la inminente crisis económica sea más grave de lo que va a ser en términos de seguridad. Con esto yo cerraría y pasamos a la siguiente etapa. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Manuel. Pues la verdad es que en una pasada tan rápida, donde nos integras tantas variables y los escenarios, tantas variables actuando y los escenarios con la dificultad que existe para construirlos, la realidad es que a mí me gustaría, y aquí tenemos un par de preguntas que te insisten sobre poder aterrizar alguna parte de los escenarios, porque sí, por supuesto, nos quedamos todos muy preocupados en términos de decir cuál es el proceso de maduración y de institucionalización de los cambios que se han iniciado durante la presente administración federal. Pero también, y tú lo tocas tangencial, yo sé que el enfoque es de seguridad nacional y de ahí de gobierno federal, pero de la participación necesaria, diría yo, fundamental de los gobiernos estatales y también, por supuesto, de los gobiernos municipales. En términos, sumando todos estos elementos para bajar a los escenarios, y a mí tengo aquí dos preguntas de los compañeros que nos están escuchando. Esto es dos elementos. Uno, ¿a dónde crees que van la transición, a dónde van a llevar a los servicios de inteligencia, por un lado, y por otro lado, a dónde van a ir las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas hoy con tantos elementos de trabajo para seguridad pública, pero pues están en transitorios que en el 5º año dejan ya a la Guardia Nacional como el pilar fundamental para la parte de seguridad. Esos dos elementos nos los preguntan los compañeros y a mí me parece que son muy interesantes para poder redondear lo que nos has presentado. Muchas gracias. Bien, en términos de hacia dónde van los servicios de inteligencia, yo tengo la impresión por el modelo de la administración federal actual que van a un proceso de transformación y especialización que tiene el sesgo de centralización. Y eso en sí yo creo que es un riesgo importante, sobre todo porque, y respondiendo también a los escenarios de hacia dónde vamos, yo diría, si en el 85 fue el resultado el fortalecimiento de la sociedad civil, yo me atrevo a decir que en el 2020 el resultado de la pandemia es el fortalecimiento de los gobiernos locales. O sea, los gobiernos locales están empezando a ver que pueden tomar decisiones, que pueden resolver conflictos y, como señalaban anteriormente, independientemente de facultades legales que seguramente se discutirán en tribunales y se ajustarán legislaciones o no, o se harán las sanciones, pero los gobiernos locales están viendo la capacidad que tienen, no solo en términos de hacer cumplir la ley para el confinamiento, sino también de dar medidas de apoyo económico, de considerar ciertas industrias como prioritarias. Entonces, yo creo que el escenario inmediato es el fortalecimiento de los gobiernos locales, y por eso decía que el sesgo de los servicios de inteligencia enfocado en la descentralización es motivo de ajuste, en mi opinión, porque lo que estamos viendo ahora es justo la descentralización. Un caso importante es la CIA, que es Agencia Central de Inteligencia, y ahí uno de los grandes temas que fue después del 11 de septiembre de 2001 era justo esa centralización que competía con la departamentalización. Entonces se crea el Directorado Nacional de Inteligencia,
y una suma de entidades, incluso el concepto de fusión de inteligencia, donde se agrupan las inteligencias nacionales de gobiernos locales, de empresas y de todo el conglomerado nacional para poder dar temas de la dimensión de la pandemia. Eso es muy importante. Y en relación a la pandemia también hay que ver, o sea, la gran pregunta es, ¿cuándo va a terminar? ¿Y cuántas vidas humanas va a costar esto? ¿Y cómo va a ser el mundo después? Yo creo que eso serían las grandes respuestas que tiene que dar el Servicio de Inteligencia Mexicano, el CNI, y cómo se hacen las mejores condiciones para que los impactos sean menores. Ahora, esto nos conecta también con las Fuerzas Armadas, que efectivamente han tenido una amplitud de misiones en esta administración, la propia Guardia Nacional, y creo que tienen un gran valor, además del intrínseco, por supuesto, que es todo el despliegue nacional que hay, y pueden aportar muchísimo al acopio de información, por un lado, y también a la reconfiguración del sistema nacional de seguridad. ¿A qué voy con esta parte? El COVID-19 nos ha mostrado que la hipótesis del enemigo interno o externo, o de invasiones, es decir, el plan DN1 o el plan DN2, pues no se han materializado. Y es muy curioso que en los últimos 50 años lo que más vemos los ciudadanos es el plan DN3, que es apoyo a la población en casos de desastres, y en el caso de la Secretaría de Marina, el plan Marina. Entonces, creo que ahí hay también una respuesta hacia cuál sería una de las mayores contribuciones de las Fuerzas Armadas, pero también entender que se está viviendo un desgaste importante, donde es necesario justo apoyarse en los gobiernos y resolver lo que yo considero un dilema. ¿A qué me refiero un dilema? Los gobiernos locales pareciera que están esperando la directiva federal, y el orden federal pareciera que está esperando las peticiones del gobierno local. Entonces, en esa expectativa mutua se genera un vacío que está siendo llenado en estos momentos, por los grupos que menos aversión al riesgo tienen, y estos resultan ser pues las organizaciones criminales, que lo que reflexionaba con algunos colegas era, bueno, pues si no le tienen miedo a morir decapitados, mutilados y en la peor de las torturas, difícilmente tendrán miedo a un ente como es el coronavirus, invisible, silencioso. Sin embargo, es como prematuro decir cuál va a ser la respuesta específica de los grupos criminales ante el impacto del COVID en sus propias filas. Eso es por una parte, y me refiero a los liderazgos, no a la mano de obra criminal, que esta lamentablemente pareciera que va a estar en abundancia. Entonces, considero que esos serían los principales elementos para responder las preguntas. Oye, Manuel, aquí nos hicieron una pregunta desde la mañana, sí, que me parece que viene al cuento para redondear lo que estás comentando. Y es, a lo mejor quizá más para lo inmediato, y es cuando hablamos de los vacíos de poder y cómo se ocupan. Así la pregunta así la plantea el compañero diciendo cuáles serían los escenarios para poder recuperar los espacios vacíos y los niveles de ingobernabilidad que se tienen. Yo podría agregar, específicamente, podríamos tomar como ejemplo este trabajo de legitimización que han estado haciendo las organizaciones criminales con las despensas, pues porque se necesitan las despensas. Hoy alguien en la prensa hablaba de los reclamos que existen a los gobiernos para que intervengan, y por supuesto no puedes decir intervengan evitando que repartan las despensas, porque es el problema de la legitimidad, ¿no? Claro. Entonces tienes que decir, tienen que intervenir asegurando que la gente que necesita las despensas tengan despensas. Es un vacío que se combate probablemente no con las armas, porque tú ponte a combatir a los que traen las despensas para que las despensas no le lleguen a estas personas que finalmente sí las necesitan. Sin embargo, estás permitiendo que el crimen esté ganando legitimidad, que sumado a su poder, yo he dicho en varias ocasiones, los convierten en autoridad. Y una organización criminal que se convierte en autoridad nos da un Estado desintegrado, desmembrado,
un estado fallido, donde tendrías estados dentro de otros estados, porque tienes otra autoridad a la que le pagas impuestos, de que te protege y te atiende las necesidades, y que funciona con los dos elementos centrales del gobierno: cobra impuestos y mantiene el monopolio del uso de la fuerza legítima. ¿Tú cómo le contestarías a nuestro compañero? Bueno, creo que en este modelo de vacíos de autoridad nos ayuda mucho a explicar el tema de conflicto asimétrico. Es decir, el conflicto asimétrico va asociado a lo que algunos analistas militares llaman guerra de cuarta generación, donde ya no estamos visualizando un enemigo, ya no estamos visualizando guerra de movimientos, ya estamos visualizando algo que es guerra irregular. Vietnam es el más claro ejemplo de esto, donde se hablaba de ganar las mentes y los corazones, o combatir a Al Qaeda, combatir a Boko Haram, la piratería en Somalia. Aquí el punto es, y lo hemos hablado en otras ocasiones, lo que señalábamos, son muchos Méxicos. Entonces, primero entender que no hay un modelo único, nacional. Digo, para términos de administración, suena muy bien hablar de los modelos nacionales, pero para términos de aplicación práctica y real, y eso es uno de los éxitos de los grupos criminales, es que se replican en lo local, con esquemas celulares. Dejaron ya los modelos jerárquicos de árbol, arbóreos, y ahora tienen algo que es rizomático, donde se va haciendo mucho más horizontal. Entonces, entender que hay esos muchos Méxicos y empezar, y por eso decía yo que es muy importante la articulación con gobiernos locales, estatales y municipales. Tradicionalmente, por la visión centralista, se soslayaba al municipio, pero el municipio tiene aquí un gran papel y vale la pena rescatarlo para poder ver en qué lenguaje les hablamos a estos muchos Méxicos. Y no es un tema solo de semántica, es un tema también de conceptos. En los 90s, cuando surge el zapatismo en Chiapas, pero previamente a la labor que había hecho Samuel Ruiz con la teología de la liberación, fue muy interesante cómo logró él permear en las comunidades indígenas que no hablaban español. Entonces, él hace una traducción de la Biblia en tzotzil y en celtal, pero no solo la hace en términos lingüísticos, sino en términos conceptuales. Y el infierno no era el infierno que plantean los cuadros dantescos, el infierno eran las monterías de caoba, donde los golpeaban, los explotaban. Y entonces logra que se entienda muy bien qué es lo que la gente quiere decir y qué valores tiene. Entonces logra como mucha empatía en modificar el comportamiento de las personas. Para que podamos llenar estos vacíos solo se pueden llenar con las personas que están en el terreno, en campo. Y para que eso pase necesitamos sensibilizarlas y tener una plataforma común de entendimiento. De otra manera, los discursos pueden mover a ciertas masas, pero no llegan a todos. Y en estos días de COVID es muy interesante ver cómo hay personas que dicen que no existe, otras señalan que es algo inducido, otras señalan que son las antenas 5G, y esto no fue en México, esto fue en Gran Bretaña, donde fueron a vandalizar unas antenas 5G porque decían que eso estaba generando el coronavirus. Y como no sabemos qué genera el coronavirus, pues de repente péguenle a todo. Es como darle una piñata con los ojos cerrados. Lo que tendríamos que hacer es, aún con los ojos cerrados, generar una descripción y un panorama de entendimiento basado en la asimetría para poder ocupar esos vacíos antes que el crimen organizado, porque coincido, las despensas son muy bien recibidas y además en el momento más importante de esta pandemia. Y más adelante, además de despensas, podrán ser cubrebocas, guantes, y se va generando una base de lealtad importante que es necesario disputar, porque si bien los grupos criminales ya disputan el monopolio de la violencia, por supuesto no de manera legal ni legítima, pero es un tema que ya está en disputa. Ahora parece ser que disputan el apoyo social en lo que sería una segunda etapa. Entonces, por eso es muy importante atender estos vacíos. A ver, Manuel, aquí hay dos preguntas que te van a gustar mucho, porque vienen precisamente hablando de temas que van a los cimientos de la seguridad nacional y de la viabilidad de México como Estado. A ti que te gusta construir, partiendo de la seguridad pública, la seguridad nacional, te las voy a leer tal como están escritas. Porque una habla de las fronteras, de la capacidad del control de fronteras,
y dice el señor Cabrera, el cierre de fronteras y puertos no ha permitido que lleguen a nuestro país los precursores para la elaboración de metanfetaminas y drogas. ¿Cuáles son los riesgos y pronósticos a los que se dedicará la delincuencia organizada? Yo quiero sumar esta pregunta, pero que finalmente es capacidad de control de fronteras. Tú que ya hablabas en un tema, tú lo enmarcabas en el tema de la relación bilateral con Estados Unidos, pero yo quiero sumar a otra pregunta que se plantea del centro, y dice, ¿cómo hablar del fortalecimiento de los gobiernos locales cuando existe una amenaza de ciertos gobernadores de revisar el pacto fiscal y cuando en realidad los estados dependen de los fondos federales, descuidando la recaudación de impuestos estatales o el predial? ¿De cuál es el responsable el orden municipal y que ubica a México como el país más rezagado en dicho impuesto, de acuerdo a la OECD? Vaya, hablar del tema de control de fronteras y hablar del tema de la integridad de la República y el federalismo, me parece que son también dos temas que hoy están en la mesa. Yo he dicho que esto de la pandemia ha sido un medio de contraste, así hablando metafóricamente en formas de análisis clínicos, donde nos ha permitido ver más claras el fenómeno y las diferencias. Y también he dicho que es un catalizador porque acelera las cosas. No me sorprende que en una presentación de seguridad pública, claro, nuestro auditorio en general es gente interesada y especializada en los temas de seguridad pública y seguridad nacional y gobernanza, pero que traigan a colación estos dos temas. Uno, control de fronteras. Dos, federalismo. ¿Cómo la ves? Correcto. Pues a mí me parecen las dos muy pertinentes y efectivamente van asociadas a la esencia misma de la seguridad nacional. Y aquí, empezando con el tema de las fronteras, yo me atrevo a decir que el tema de la disminución en los precursores químicos obedece más a las restricciones de Asia que a las restricciones de México. Sobre todo porque si uno mira cómo impuso el orden China, creo que queda muy lejos de la democracia y los consensos. Es un orden muy intenso, con un ejercicio pleno de la autoridad. Entonces, eso ha minado allá. Aquí en México, además de los cruces formales, hay cruces informales en distintos puntos donde posiblemente podrían ingresar esos precursores. Pero asumiendo que los flujos están cerrados, creo que hay dos opciones. Una es regresar a la base, y con esto me refiero a las drogas naturales. O sea, recordemos que después de los 90 las drogas sintéticas desplazan a las drogas naturales y tardan como 10 años en quedar en las preferencias de los consumidores, lo podemos llamar así, y es además mucho más barato. Pero ante la ausencia de insumos, y me metería un poquito en el campo de la economía, diría que son bienes suplementarios. Entonces, si alguien no puede consumir pastillas, pues podría quizá consumir nuevamente heroína, marihuana, cocaína. Entonces, creo que ahí hay un riesgo en regresar a lo básico, porque además, efectivamente, se había generado un esquema de mucha presión económica en las zonas productoras nacionales, porque ya no se estaba sembrando igual. Entonces, eso sería una opción. Y la otra es absorber a la informalidad, o sea, que los criminales piensen en absorber a la informalidad, citando un principio de la variación cibernética, donde dice que solo la variación puede absorber la variación. Yo diría que solo la ilegalidad puede absorber a la informalidad. Es muy difícil de otra manera que eso pueda hacer. Entonces, aprovecharían esta disponibilidad de personas y explorarían nuevos mercados ilícitos, sobre todo yo estoy casi seguro, fraudes, eso es muy importante. No se descarta que extorsiones virtuales y eventualmente secuestros express pudieran repuntar. En la crisis de secuestros que hubo en México en los 90s, después del 95, no sé, pero tengo la hipótesis que eso se genera justo con motivo de la crisis económica, cuando hay un repunte importante y se desactivan a muchas bandas. Entonces, esa podría ser otra de las expresiones. Ahora, regresando al tema de la coordinación local, yo creo que es muy importante hacer notar la ausencia de una cultura del federalismo en México. Eso es muy importante y efectivamente estamos todos como encontrados. Aquí el tema es que en una crisis
las reacciones son mucho más emocionales que racionales. Eso podría ser como una justificación, pero retomando lo que usted señalaba, efectivamente, cuestiona la esencia misma de la integridad nacional y no puedo evitar pensar en Texas, cuando era parte mexicana, y como temas muy básicos como la prohibición para hablar inglés o la prohibición para ser protestante y querer imponer el español como idioma único y la religión católica como idioma único, pues fueron elementos que erosionaron, digo, junto a otro tipo de presiones, la integridad nacional. Y efectivamente se empieza a hablar que si la República del Bajío, haciendo un vínculo entre Guanajuato y Jalisco, que si la República del Noreste. Entonces, son temas que, en mi opinión, los órganos de inteligencia, en particular el Centro Nacional de Inteligencia, debería estar revisando y analizando en términos de el ajuste de incentivos para armonizar la relación entre órdenes de gobierno, porque efectivamente se ve como un poder mayor. Ahora, esto no es solo mexicano, también vemos al gobernador de Nueva York dándose un agarrón con el presidente Donald Trump por el manejo de la pandemia. Entonces, esto pasa así, digo, y es parte como del entramado democrático. El tema aquí es también hacia dónde se mueven las opiniones y de dónde se generan los recursos. Y vemos también, en contraposición a estos gobernadores que invocan la revisión del pacto fiscal, gobernadores evidentemente afines al presidente, que le dan todo su apoyo y dicen no es el momento de revisión del pacto fiscal. Pero sí se debe de considerar un esquema global para analizar un tema quizá tan local como el federalismo, porque puede tener implicaciones de largo plazo. Pues a mí me queda claro, yo no sé, doctor Romero, si compartes conmigo, pero cada vez que nos asomamos a temas propios del centro, de seguridad, de gobernabilidad, vemos la cantidad de temas y las necesidades y el reto que nos hemos puesto por delante en el Centro de Estudios para la Seguridad, Inteligencia y Gobernanza. Hace un momento Francisco González nos pregunta y nos dice, si ya están ampliándose los temas, a mí me interesaría saber cómo ven ustedes la viabilidad económica del proyecto de 4T, pero es viable que lo pregunte así, porque acto continuo dice, y su impacto en la seguridad nacional. Y tiene razón, Francisco, todos los temas que afectan la viabilidad del proyecto de país afectan a la seguridad nacional, si esa es la definición que tomamos. A mí me parece, Manuel, que no nos acabamos los tiempos, todo el tiempo que teníamos para tratar tantos temas que surgen, cosas tan puntuales. Yo le preguntaba a Manuel antes de empezar, le decía, mira, una de las preguntas que a mí me repiten más es, ¿va a subir la inseguridad o no va a subir la inseguridad? Más, tenemos 100 muertos diarios, pero por la pandemia, ¿tenemos que preocuparnos porque las cosas van a estar peor? Tenemos números que no aceptaría ningún país desarrollado, eso yo lo he dicho también mucho, hablar de 100 muertos diarios, pero además una impunidad de casi el 90%, más del 90%, eso no lo aceptaría nadie. Pues nosotros con eso vivimos y parece que nos acostumbramos. Y la pregunta es, ¿va a aumentar? Porque tú ya hablaste de que los movimientos que surgieron, y si quieres, con esto también puedes cerrar por el tema del tiempo, pero ¿cuál es el futuro? Porque de 1970 a 2007 hubo muchos problemas económicos, hubo muchos problemas en el país. Sí, tienes razón, hubo hasta la guerrilla, pero los índices delictivos bajaron consistentemente durante todos esos años. Pues podemos pensar que hoy que entramos a este torbellino, hoy de la pandemia, mañana de sus consecuencias económicas, vamos a tener mayor violencia, vamos a tener más violencia, vamos a tener más asaltos, vamos a tener más robos, que es lo que la gente está preguntando. Y si quieres además cerrar, para que ya antes de que nos ponga en orden el doctor Romero. Correcto, muchas gracias. Pues creo que sí hay varios elementos, digo, retomo el tema económico para responder a Francisco, digo, es un manejo ideológico lo que se hace en términos económicos, claro, todas las administraciones le ponen su sello,
y esto entraría dentro de los objetivos nacionales actuales, que se contraponen con los objetivos nacionales permanentes de la seguridad nacional. Sin embargo, habría que ver aquí qué tan consistentes son para ayudar al crecimiento. Hasta ahora, antes de la pandemia, los indicadores económicos no eran muy alentadores. Con la variable de la pandemia, creo que seguirán en una ruta no favorable. Ahora, puede seguir como la respuesta más lógica e inercial sería, sí, van a haber más asaltos, más secuestros, sálvese quien pueda, el caos y la anarquía. Hasta ahora creo que no hay elementos para decir eso. Lo que se ha visto es el aumento de la violencia criminal, es decir, los zampones siguen matándose entre sí por disputar la plaza. Eso es claro, siguen agrediendo a las autoridades. Siguen también, y aquí hay un elemento que creo refuerza lo que he señalado, que no sería quizá el caos, siguen incluso en algunos lugares imponiendo el orden y diciendo usted no salga porque está prohibido por la pandemia y dan sus toques de queda. Por supuesto que es una competencia contra la autoridad y eso incide en la seguridad nacional en otra vertiente, pero en los términos de seguridad pública y de lo que nos afecta a los que salimos todos los días a usar el transporte público, a manejar un automóvil, a ir a un supermercado, pero antes de eso, y esperemos hacerlo pronto, eso todavía no está claro. Pareciera que sí, pero tenemos que ver primero la respuesta de la propia sociedad, la respuesta de la autoridad, y eso creo que va a determinar, digo, si me tocara hacer una estimación, yo diría que habría un 60% de probabilidades de que no ocurriera, un 35% de que sí ocurriera y un 5% de que sí así va a ocurrir. Es como estaría estimando al día de hoy. Tendríamos que estar revisando el comportamiento para ver si secuestros, extorsiones y robos van a incrementarse. Es más posible que la parte patrimonial sí, pero hay que ver también todas las variables, sobre todo el contexto internacional. Este programa que había anunciado el BID con los empresarios, que viene adelante, es importante, y yo creo que esos son como luces de esperanza para que el barco no se nos desborde y no gritemos sálvese quien pueda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, y muchísimas gracias también, Jorge. Digamos, aparte de lo que ya comentaba Jorge, de la cantidad de temas que están ahí enfrente, digo, bueno, como dijo Jorge, parte de lo que hacemos en el centro es tratar de entender esto y sistematizar y generar nuevo conocimiento para ayudarnos a pensar estos temas y pensar cómo solucionarlos. Y no es tarea fácil. Y pensamos en esto como una dimensión grandota, es decir, si quisiéramos encuadrar esto en algo, sería lo que se llama orden, ¿no? Y el Estado, digamos, que es el principal a cargo de esto. Y pues tenemos que empezar a pensar qué instituciones pueden lograr esto y qué instituciones hay que ajustarles alguna tuerca y cuáles, pues de plano hay que desecharlas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nos ayuda muchísimo escucharte, Manuel, para tratar de entender el tamaño del reto que está aquí enfrente. Ya para terminar, les quería también agradecer mucho el apoyo técnico del ITAM, de la oficina de Uciel Fragoso, a Catherine Camacho y Alejandra Soto, que también nos ayudaron mucho para organizar este seminario. La semana que entra, el miércoles también a la 1, vamos a seguir con esta serie de presentaciones con una plática sobre el COVID y la seguridad y la gobernabilidad en Estados Unidos y en Canadá. Van a estar, digamos, nos sirve como para pensar México, digamos esto, pero también generar conocimiento de otros lugares. Va a estar el doctor Steve Seidman, que es el director del Canadian Defense and Security Network de la Universidad de Carleton, en Canadá, el doctor Stefan Sberro y el doctor Atanasios Christoulas, mejor conocido como Saki, ambos del Departamento de Estudios Internacionales y ambos también afiliados a este centro de estudios sobre seguridad, inteligencia y gobernanza. Pues les agradezco mucho a todos. Nos vemos la semana entrante. Hasta luego. Gracias. Adiós.